La evaluación y la atención a la diversidad, correspondiente a la asignatura Didáctica de la Educación, tema 6. La evaluación en la educación infantil. Bueno, la evaluación, digamos que es el elemento a través del cual obtenemos información para ver si el proceso educativo está siendo el correcto o no, si es idóneo o no para el chaval. En estos casos, toda evaluación tiene que seguir una serie de 5 criterios o 5 características fundamentales. En primer lugar, tiene que ser continua, ¿vale? A lo largo de todo el proceso. Sistémica, es decir, tiene que tener cierta planificación. Integral y global, debe fijarse en muchos aspectos que rodean al niño. Formativa, la didáctica y el aprendizaje es fundamental. Y por último, reguladora, orientadora y autocorrectora, es decir, que se vaya modificando para atender a los objetivos finales. Dentro de las técnicas de evaluación, la educación infantil, sin duda alguna la observación es la más importante, en la cual tiene que ser, como ya he dicho, directa y sistemática. Para ello se utilizan muchas veces registros que nos permiten una observación rigurosa de lo que va haciendo el niño. Pero sobre todo debemos fijarnos en su evolución. Es decir, tenemos que partir de cuál es el punto de partida en el cual tenemos el niño, hacer un seguimiento, ver cómo se va adaptando y después ver la evaluación final. Esto es un elemento fundamental para ver si realmente está funcionando o no está funcionando. También con respecto a la evaluación del niño, tiene que seguir una serie de objetivos, ¿no?, que nos permitan ver si tenemos que si se está haciendo la evaluación de una manera correcta o no. En primer lugar, hablamos de los procesos de enseñanza. Hay que ver sus metodologías, su aplicación, el cumplimiento de los objetivos, al igual que también si se está aplicando de manera correcta por el docente. También hablamos del proyecto curricular, es decir, de etapa y de ciclo, y evaluar si los programas han sido los adecuados para esa etapa y para ese ciclo. Y por último, los materiales curriculares, en los cuales hacen referencia, evidentemente, a las dotaciones que suelen tener los diferentes centros educativos. En cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, habíamos dicho que la observación, como elemento de evaluación, es uno de los más importantes, ¿vale? Dentro de la observación podemos hablar de dos tipos de observaciones, la que es directa, en la cual se pueden utilizar diarios o registros anecdóticos o escalas de estimación para ver directamente lo que hace el niño, o indirecta, en el cual utilizaremos cuestionarios o entrevistas en los cuales puede ser incluso a terceras personas. Respecto a la observación, respecto a su planificación, bueno, puede ser ocasional, es decir, solo se registran incidencias, sistemáticas, en el cual se registran los hechos de manera continuada. Este tipo es la norma fijada en la evaluación en educación infantil, es el más utilizado, la sistemática. En cuanto o respecto al método, puede ser controlada, partiendo de una serie de guías preestablecidas, libres, sin ningún tipo de indicadores previos, o semiestructurada, que se observa libremente, pero siempre atendiendo una serie de objetivos. Respecto al tiempo, puede ser transversal, es decir, en un momento y circunstancias precisos, longitudinal, es decir, de forma continuada a lo largo del tiempo, directa, en el cual ya se registra a medida que se va produciendo, o diferida o indirecta, donde es una síntesis de lo que se cree recordar sobre ese niño, su observación. Respecto a la situación, puede ser natural o intencional. Natural es tal y como vemos los hechos, o intencional se organiza una situación para observar y recopilar información sobre la reacción del niño ante esa observación. En cuanto al intercambio y comunicación con las familias, ya lo habíamos hablado de ello en el tema 5, en el tema anterior. El intercambio de información bidireccional, que tiene que ser tanto del tutor o tanto del profesor hacia la familia o de la familia al profesor, es fundamental para evaluar correctamente el desarrollo, ¿vale?, de la educación del niño. En cuanto a atención a la diversidad, hoy en día, y además atendiendo a las nuevas circunstancias sociales, es fundamental el desarrollo, ¿no?, y la función que tiene el técnico superior en la educación infantil a la hora de atender la diversidad e identificarla también. Pueden haber pues, alumnos con necesidades educativas especiales, que pueden ser bien por circunstancias de discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, pueden ser por situaciones sociales o familiares desfavorables para el niño, o incluso también por sobredotación intelectual. La manera en la cual digamos que hay dos enfoques, ¿no? Se tiene que atender esa atención a la diversidad desde la perspectiva del profesor, del técnico superior en educación infantil, y desde la perspectiva del centro educativo. Desde la perspectiva del técnico superior en educación infantil,
se debe atender estas necesidades e identificarlas. Se tiene que hacer también una serie de programas y criterios de evaluación muy adaptados a las necesidades de cada uno de estos niños. Incluso se habla a veces de agrupaciones dentro del propio centro, ¿no? En el cual habrá necesidad de hacer horarios flexibles, por ejemplo, si hay un problema a lo mejor de problemas sociofamiliares desfavorables para los niños, en el cual muchas veces pues, no pueden acudir a una hora, hay que acudir a otra. También que hayan espacios adaptados y también, muy importante, que unas estrategias metodológicas propias. En cuanto a los recursos que utiliza el centro educativo, tenemos desde los equipos de atención temprana a los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y después equipos específicos de discapacidad motora, auditiva, visual o alteraciones del comportamiento. En cuanto a las adaptaciones curriculares, además este concepto suele ser bastante habitual en los exámenes, ¿vale? Hablamos de las estrategias de planificación y actuación por el cual adaptamos la intervención educativa a las necesidades concretas de los niños. Aquí hablamos de dos tipos de adaptaciones curriculares, las significativas y las de acceso. Las adaptaciones significativas conllevan la modificación o eliminación de alguno de los elementos del currículum. En este caso no suelen ser muy habituales en educación infantil, suelen ser más habituales lo que son las adaptaciones de acceso, que lo que hace son modificaciones sobre recursos especiales, materiales o de comunicación para facilitar a este tipo de alumno el poder desarrollar su currículum de manera ordinario y adaptado.